Entonces, como siempre hemos dicho, antes de pasar a realizar una representación diédrica, ¿no es cierto? Lo primero que deberíamos hacer es hacer un previo estudio de cómo se va a ver la pieza, ¿no es cierto? Y de cómo se puede obtener las vistas de una manera más idónea. Para eso tenemos que empezar escogiendo la vista de alzado, ¿no es cierto? Que va a ser nuestra vista frontal y la principal que vamos a trabajar. Creo que aquí no hay discusión que si es que yo miro este objeto desde esta perspectiva, por así decirlo, ¿no es cierto? Voy a tener gran claridad de cómo es el objeto en sí, ¿no es cierto? Ya que esta vista es la más expresiva del objeto. Ahí puedo ver grandes características del mismo, puedo ver muchísimas características geométricas, muchísimas disposiciones en cuanto a lo que tiene que ver con simetrías, puedo ver muchísimos aspectos de la figura en sí. Y posterior a elegir una vista de alzado, también es conveniente verificar qué sistema de representación se apega mejor a la obtención de las vistas que yo voy a realizar. Entonces, si yo tengo esta como vista de alzado y yo quisiera hacer una representación de este objeto con un sistema europeo, me va a resultar bastante útil la información que tengo. ¿Por qué razón? Porque para el sistema europeo yo tendría que escoger esta vista de acá, con esta segunda flechita que ustedes ven en pantalla, como la vista lateral, ya que en la representación en sistema europeo, la vista lateral corresponde a la vista lateral izquierda y se la representa a la derecha del objeto. Si es que yo por un acaso quisiera hacer esto en sistema americano, no es que no lo voy a poder hacer, pero sí va a ser un poco más confuso, por así decirlo, tratar de intuir qué es lo que yo vería desde este lado donde está esa flecha verde. Para empezar, lo que yo tengo como información, que es el documento que ustedes están viendo, no me permite ver cómo es la figura desde ese otro lado. Yo tengo una claridad de que la figura por ambos lados es igual por ser simétrica, ¿no es cierto? Pero no tengo la certeza de cómo mismo se ve porque no la puedo ver. Puedo intuir y puedo antecederme a esa realidad, pero no la puedo ver. Mientras que las dos flechas que están graficadas en rojo sí son visibles en cuanto a la vista de alzado y a la vista de perfil. Y la vista de planta, en cualquiera de los dos casos, si es que fuese un sistema europeo como el que vamos a realizar o si es que fuese un sistema americano, pues es esto que se ve por aquí. La diferencia radicaría en que en el sistema europeo, que es lo que nosotros vamos a hacer, esta representación va a estar por debajo de la vista de alzado y en un sistema americano estuviera por encima de una vista de alzado. Recordar, estimados estudiantes, que el perfil siempre va a ir ubicado a la derecha del alzado. La diferencia está en que si es sistema europeo, el perfil que yo veo es el izquierdo, pero igual se representa a la derecha. Y si es que yo estoy trabajando con sistema americano, coloco el perfil igual hacia la derecha, pero escogiendo el perfil derecho. ¿Está bien? Esa es la diferencia sustancial en cuanto a el perfil en el uno y en el otro sistema. Buenas tardes, ingeniero. Una inquietud. Le Sí, saluda Javier Sarmiento. díganos Eh, nomás. ya, tal vez dependiendo de la posición de la figura se puede utilizar el sistema europeo o americano o convendría tal vez utilizar más el europeo. A ver, lo que usted menciona no es algo disparatado y de hecho a mí me gusta siempre hacer énfasis en algo. Cuando se nos presenta información para nosotros trabajar diseño asistido, es muy oportuno adquirir o adoptar uno u otro sistema en base a lo que me resulta más beneficioso. En este caso, para esa figura 19 incluso que alcanzan a ver ustedes ahí, y para esta figura 20, es muy provechoso hacer un sistema europeo porque yo ya puedo ver el perfil.
pues cómo está dispuesta la figura, ¿no es cierto? Entonces, no nos sintamos mal si nosotros adoptamos uno u otro sistema por conveniencia. La conveniencia no está mal vista en el diseño, porque si es conveniente hacer una graficación que va a quedar bien hecha y que va a funcionar como un lenguaje gráfico, que a la larga eso es el dibujo, entonces está muy bien elegido, ¿no es cierto? Si hacemos una analogía, ¿no es cierto? Yo pudiera explicar un concepto con palabras muy comunes a una congregación de gente y posiblemente el mensaje llegue a todos, ¿no es cierto? Y si es que tengo una congregación donde están ingenieros, donde están arquitectos, donde están médicos y donde también están, pensemos, vendedores no sé, vendedores ambulantes, donde estén también estudiantes de escuela, donde estén también agricultores, donde estén gente que trabaje en minería. A lo mejor no sería lo más conveniente que yo utilice exclusivamente términos técnicos, ¿no es cierto? Porque a lo mejor llego a algunos, pero no llego a otros. Entonces, lo conveniente sería que trate de utilizar un lenguaje general. Lo mismo es acá, ¿no es cierto? Si yo tengo la posibilidad de ya previsualizar cómo va a ser el perfil de un objeto en base al sistema que yo estoy adoptando, qué mejor, ¿no es cierto? Entonces, lo que usted dice es de alguna manera una verdad, Javier. Si yo, para este caso puntual, puedo elegir el sistema, elijo el europeo, ¿no es cierto? Me va a resultar más fácil, me va a resultar más viable, partiendo del hecho que yo ya tengo como una especie de previsualización de cómo es ese perfil. Si la figura estuviera dispuesta desde otra óptica y se acomoda mejor al sistema americano, es decir, eso pasa a ser lo más conveniente, me decanto por el sistema americano. Ahora, si el malvado del profesor Boris Cuello viene en la prueba y me obliga a hacer el uno o el otro sistema, bueno, pues tengo que hacerlo, ¿no es cierto? Pero si parte de mi decisión, está muy bien visto la toma de decisiones en base a la conveniencia. ¿Está bien? Sí, gracias, ingeniero. Listo. Bueno, habiendo definido ya el alzado, habiendo definido ya el sistema, pasemos inmediatamente a tratar de elaborar la figurita. Entonces, a ver, borremos estas flechitas de la pantalla y vamos a una plantilla, ¿no es cierto? Para empezar a trabajar. Me parece que para tecnología nosotros habíamos creado una plantilla. Vamos a ver, no sé si le puse con algún nombre. Aquí está, una plantilla A2 de tecnología. Listo. Entonces, nosotros teníamos esta plantilla ya y nosotros habíamos creado previamente esta serie de capas. ¿Cómo era la creación de las capas? Hagamos un repaso rápido. Yo podía ingresar mediante el comando layer, ¿no es cierto? A ver, ingresamos el comando layer, como se ve en pantalla, que a la larga layer es el inglés para capa, y dando un enter, ¿no es cierto? Ahí ingresaba al tema de las capas, o también podía directamente dar clic en la parte de acá arriba a este que dice propiedades de capa. Si es que a ustedes no les sale este recuadro así, todo a lo largo o a lo ancho, no se preocupen, eso es simplemente una forma de mostrarse el tema de las capas en las pantallas, ¿no es cierto? A ver, ahí le voy a quitar el anclaje para que le vean como ustedes normalmente le deben sacar. Entonces, ¿qué capas tenemos por acá? Tenemos una capa 1A que está con grosor 0,9, ¿no es cierto? Y con línea continua y color blanco. Entonces, bueno, esta tiene que ser una capa principal. Estoy con una capa 1B que tiene un tipo de línea JIS0207, que alcanzo a ver que es una línea entrecostada, por lo tanto, esta me será útil para líneas ocultas, ¿no es cierto? Tiene un grosor de 0,4. Tengo una capa 1C
cuyo color es verde, el grosor es 0,2 y el tipo de línea es esta JIS08-11. Y alcanzo a ver que es una línea trazo punto. Esa sería una línea para eje, pero supongamos que no quiero específicamente esa. Recuerden, yo vengo a cargar y aquí puedo encontrar otro tipo de líneas para lo que quiero realizar. Por ejemplo, para estas líneas de eje, mejor voy a escoger esta que dice ACAD ISO 10W100. Ojo que la otra no es que está mal, sino simplemente estoy haciendo el ejemplo de cómo cambiaríamos el tipo de línea, ¿no es cierto? Entonces voy a escoger esta de acá, esta ACAD ISO 10W100 como línea de eje. Voy a aceptar y listo, ya se ha hecho el cambio. Y finalmente tengo esta que está descrita como AUX, ¿no es cierto? De un color cardenillo, continua de 0,2 y línea continua. Entonces, esta línea la podemos ocupar como una línea de construcción, ¿no es cierto? Listo, así se generaban las capas. ¿Qué pasa si yo quisiera generar otra capa más por alguna razón? Bueno, puedo seguir agregando capas acá, ¿no es cierto? En el caso que alguna capa no me sirva o no quiera trabajar, la puedo borrar también. Selecciono la capa, doy un clic por acá y listo. No sé si en esto hay alguna duda o tenían alguna incertidumbre respecto a esto. De lo que yo pude observar en sus deberes, la verdad, un gran porcentaje de estudiantes no tuvo problemas con el tema de las capas. Estaban todos bastante bien. Entonces, no sé si es que alguien tiene alguna duda puntual. Estamos todos claros. A ver, por favor, muchachos, esténse atentos de que no se active el micrófono si no van a participar porque se escucha todo el ambiente alrededor de ustedes. Bueno, estando hechas ya las capas, pasemos ahora sí a graficar. Vamos a empezar con nuestra vista de alzado. Entonces, veamos algunas cotas que nos van a interesar. Por ejemplo, tenemos que la figura, viéndole desde el alzado, tiene una altura de 50 y un ancho total de 80. Entonces, es conveniente, ¿no es cierto?, tener esas medidas para empezar a graficar. Yo voy a hacer uso del comando línea para ir haciendo eso. Entonces, a ver, me dice que tengo 50, ¿no es cierto? 50 y de ancho 80, ¿no es cierto? Por acá también voy a subir otros 50. Listo. A ver, tenemos hasta ahí. Luego, mi figurita tiene estos espacios intermedios, ¿no es cierto? Donde yo veo una semicircunferencia central cuyo radio es 25, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos nervios que se alcanzan a ver ahí antes de esa semicircunferencia, si yo hago la diferencia 80 menos 50, que sería el diámetro de esa semicircunferencia, me va a quedar 30. Por lo tanto, cada uno de esos nervios debería medir 15, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a regresar al AutoCAD y voy a graficar 15 por aquí. Y voy a graficar también 15 por acá. ¿Está bien? Y por último, para hacer la semicircunferencia, yo podría, ¿no es cierto?, trazar de aquí a acá, para hacerlo rápidamente, una línea auxiliar. Y pido hacer puedo hacer un arco de circunferencia directamente o un círculo y luego recortar. Hagámoslo con un arco, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un arco donde yo seleccione el inicio, el centro y el fin, ¿no es cierto? Entonces escogemos nuevamente la capa 1A y vamos a
inicio, centro, fin. Entonces, ¿dónde inicia mi arco? Va a empezar aquí, ¿no es cierto? ¿Dónde es el centro? Es justo en el punto medio de esta línea auxiliar que yo grafiqué. Y el fin va a ser por acá. Ahora, noten que el arco está invertido. ¿Cómo le puedo yo al arco poner en la dirección que quiero? Aplastando la tecla Control. Fíjense que ya se generó. Encuentro el fin, doy un clic y listo. Ya se ha formado ese arco de circunferencia. Y ahorita bien podría yo ya borrar esa línea auxiliar que hice. ¿Qué más tenemos? Tenemos que exactamente 30 unidades por debajo de las aristas superiores está esta especie de grada, ¿no es cierto? Que prácticamente corta a todo lo ancho del objeto. Entonces, vamos justamente a hacer eso nosotros también. Vamos a, nuevamente con la línea auxiliar, bajamos 30 unidades. Entonces, es justo en ese punto. Y regresamos a nuestra línea principal y trazamos aquí una línea totalmente transversal hasta que se forme una perpendicular con el otro lado. Muy bien. ¿Qué más? También vemos que justo a la mitad hay una especie de muesca o de gradita que tiene 40 de ancho, ¿no es cierto? Tiene 40 de ancho y tiene una altura de 11. ¿Está bien? Entonces vamos a dibujar también eso de ahí. Entonces yo puedo venir y buscar el punto medio aquí, ¿no es cierto? Digo que voy a bajar 11. Esto lo estoy haciendo como una línea auxiliar, ya no le hice como auxiliar, pero bueno. Y teniendo esta línea aquí, voy a decir, ojo, aquí podemos utilizar nuestras herramientas de modificación para agilitar la graficación. Entonces, yo digo que quiero copiar esta línea de aquí, selecciono, doy un Enter, luego digito la letra M porque quiero hacerlo varias veces y digo que quiero copiar esta línea hacia la derecha 20 unidades y ahora le quiero copiar hacia la izquierda también 20 unidades, ¿no es cierto? Y ahora voy a borrar esta central que no me sirve. Y finalmente voy a unir esos dos extremos, ¿no es cierto? Y listo, ya tengo ahí el gráfico de esa gradita. Por acá esta línea auxiliar que construí antes, yo si es que deseo la puedo dejar ahí y luego desactivar la capa de líneas auxiliares o ahorita que está cómodo porque apenas es una sola línea le puedo borrar, ¿no es cierto? Esas son todas las líneas visibles que yo tengo en el alzado. Si yo nuevamente me imagino estando frente con frente a este objeto, yo podría estar en capacidad de ver todos esos elementos que hemos graficado. Pero hay aristas que son paralelas a ese plano de alzado, ¿no es cierto? Y que no se pueden ver, que son estas muesquitas laterales de la semicircunferencia. Esas las vamos a tener que graficar. Entonces, estas aparecen exactamente a 10 unidades, me parece. A ver, veamos, todo mide 80 y la separación entre estas muescas es de 64, ¿no es cierto? Eso me dejaría un total de 16. Por lo tanto, a 8 unidades, porque se distribuyen equitativamente, a 8 unidades de los bordes me van a aparecer esas aristas ocultas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Regreso a mi dibujo y nuevamente con una línea auxiliar voy a coger y voy a decir, a ver, a 8 unidades, ¿no es cierto? A 8 unidades baja esa gradiente que mide 15 y de ahí sale hasta toparse con la semicircunferencia. Entonces, vamos a escoger ahora nuestra capa de líneas ocultas, ¿no es cierto? Y representamos eso. Aquí bajo 15, ¿no es cierto? Y luego esto sale hasta cortarse con la semicircunferencia. ¿Está bien? Entonces, ese va a ser el contorno oculto
que yo no veo poniéndome frente con frente al alzado, pero que sí es paralelo a mi plano de representación. Ahora, como quien asimismo vamos haciendo el uso de nuestras herramientas booleanas, yo puedo sencillamente coger aquí y decir, voy a trazar nuevamente una línea. Voy a trazar una línea, la medida no importa, una recta aquí, y ojo con lo que voy a hacer. Voy a decir que quiero hacer una simetría, ¿no es cierto?, de estas dos líneas ocultas. La selecciono y doy un enter y me dice precise eje de simetría. Esta y esta de acá, este es el eje de simetría. Punto inicial, doy un clic, punto final, doy otro clic y me dice que si deseo borrar los objetos de origen, digo que no. Y fíjense, ya rápidamente me aparecen también las líneas ocultas del otro lado. Y ahorita me deshago ya de mis líneas auxiliares. Entonces, esta sería la vista de alzado, ¿cierto? Esos serían todos los bordes, todos los elementos que son paralelos a mi vista de alzado. Si es que van habiendo preguntas o si es que van habiendo dudas respecto de cómo estamos haciendo, por favor, con toda la confianza del mundo, me dejan saber. Habiendo obtenido ya nuestro alzado, tenemos que pasar a hacer o bien nuestra vista de planta o bien nuestra vista lateral, en este caso la izquierda, representada hacia la derecha del objeto. Para yo tener una buena referencia, porque recuerden que nuestros objetos tienen que estar debidamente alineados, yo me voy a alejar un total de 50 unidades de mi alzado para empezar a hacer el perfil. En el perfil, atención, tenemos 50 de altura y 58 de fondo, ¿no es cierto? 58 de profundidad. Entonces, vamos a ir elaborando eso. Nosotros vamos a tener entonces con la línea principal que nuevamente elaborar 50 de altura y tenemos profundidad de 58, ¿verdad? Eso es lo que vemos en un inicio. Ahora, en la parte de arriba, donde están esos contornos con la semicircunferencia, han tenido una profundidad de 40 y luego tenemos que bajar esa altura de 30, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos 40 y aquí bajamos 30, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué sucede a partir de ahora? Tenemos esa especie de grada o gradiente que mide 10 desde el extremo, desde esa altura de 30, desde la pared donde está la semicircunferencia. Entonces, hacemos 10 y luego con un perfil inclinado nos unimos con la profundidad total. Entonces, esto tiene 10, ¿no es cierto? Y aquí se une con esta inclinación. Esto nos queda así. Ese es el perfil de un objeto. ¿Está bien? Sebas nos ayuda poniendo, gracias, bloqueando el micrófono. O si es que hay alguna duda, nos lo deja saber. Bueno, tenemos ahí el perfil y nos toca ahora representar otra vez todo lo que son contornos ocultos. ¿Está bien? Hay algunos, ¿no es cierto? Otra vez tenemos que representar esas graditas o esas muesquitas en la semicircunferencia. Esas están ubicadas justo en la mitad de nuestra parte superior y tienen una medida de 20 de profundidad. Entonces, con la capa de líneas ocultas, yo nuevamente, a ver, voy a coger desde el punto medio. Estas tenían una altura de 15. Entonces trazo aquí una línea de 15. ¿Y por qué trazo esa línea de 15 ahí? Para hacer lo siguiente. Voy a copiar esta línea, ¿no es cierto? Le designo, le doy un enter. Digo que le quiero copiar múltiples veces. Por eso ingreso la letra M, doy un enter. Y escojo un punto. Entonces voy a elegir desde este punto a que se copien 10 hacia la derecha y 10 hacia la izquierda.
¿Está bien? Y ahora voy a borrar ya esta lineecita, ¿no es cierto? Y puedo aquí unirme y esta será la muesquita que yo les tengo paralelas a estas aristas al plano de perfil, pero no son visibles, ¿no es cierto? No son visibles. Listo. Ahora, aquí también tengo la muesquita de la parte de acá, donde está ese plano inclinado, que tiene una separación de 5 desde el borde, ¿no es cierto? Y una altura de 11, ¿no es cierto? Entonces yo voy a coger acá y voy a decir, voy a trazar aquí una recta de 11 de altura, ¿no es cierto? Y esta le voy a desplazar. Quiero desplazar este elemento desde su punto final 5 unidades hacia acá, ¿no es cierto? 5 unidades hacia la izquierda. Y ahora esta va a salir perpendicularmente hasta cortarse con este plano inclinado, ¿no es cierto? Como tenemos ahí. Bueno, tenemos esas vistas ocultas. Ahora, ¿qué más? Si bien aquí tenemos la gradiente esta, ¿no es cierto? De estas muesquitas. De alguna manera, los segmentos de la semicircunferencia, sobre todo la parte inferior, también son paralelos a la vista de perfil, ¿correcto? Entonces deberíamos representarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos a exactamente 25 unidades desde la parte superior. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Alguna duda? No, perdón, recién acabas de ingresar. Ya, bueno, cuando ingresemos un poquito tarde, para no interrumpir, solamente conéctense. Ahí vamos monitoreando nosotros desde acá los ingresos y ya les vamos poniendo la asistencia. No, no se preocupen por ese detalle. Bienvenido con todo a la clase. Entonces, les decíamos, vamos a coger y vamos a elaborar eh, una copia. Vean lo que vamos a hacer. Vamos a copiar este elemento de aquí, esta superficie superior, desde este punto, 25 unidades por debajo. ¿No es cierto? Así. Y ahora seleccionamos esta, de esta manera, y le vamos a colocar, le vamos a transformar en línea oculta. ¿No es cierto? ¿Por qué va esa línea oculta ahí? Porque esta sería la parte del extremo de esa semicircunferencia. Y esa parte del extremo de la semicircunferencia es paralela al plano de perfil. ¿No es cierto? Ahora, aquí, ¿cómo le hago entender al intérprete de esta lámina que eso no es una línea recta, ¿no es cierto? O una muesca recta, sino que es que tiene un contorno cilíndrico. Pues bueno, justo por donde pasa el centro de esa semicircunferencia, tengo que trazar una línea de eje. Entonces, esa línea de eje, yo tendría que trazarla justo aquí, ¿no es cierto? Justo por donde está el perfil superior. Pero le voy a prolongar un poquito más. Le voy a prolongar 5 unidades por acá. Y también le voy a prolongar 5 unidades por acá. Entonces, al yo hacer eso, ¿no es cierto? Básicamente lo que estoy diciendo es que esta línea de centro con este contorno oculto forman aristas no visibles, pero con perfil cilíndrico. Si es que esto en su óptica representara mucha dificultad de comprensión,
¿no es cierto? Lo menos que tengo que hacer es deshacerme de estos contornos invisibles, pero lo mejor sería que estén ahí. Luego, cuando yo ya active los grosores de línea, ahí voy a entender que el perfil es una cosa y que, bueno, pues esto simplemente es parte de los contornos ocultos de mi figura. ¿Está bien? Entonces, esta vista quedaría así. No sé si es que hasta acá encuentran alguna duda o algo que no se comprenda, pues por favor me lo dejan saber. No sé si por ahí nos cuenta. ¿A quién tenemos por acá? Kevin Crespo, no sé si nos escucha y hasta ahora se comprende lo que estamos haciendo. Sí, ingeniero, todo claro. Ya, muy bien. Por ahí, Manuel Giler, ¿se ha entendido la explicación hasta ahora? Sí, profe, sí, sí le entendí. Chévere. Listo. Entonces, bueno, vamos, dejémosle ya activados los grosores de línea también para entender qué son contornos principales de los contornos secundarios. Y pasemos a hacer nuestro dibujo de la planta, que en este caso, por ser un sistema de representación europeo, tiene que ir debajo del alzado. Asimismo, me voy a separar unas 50 unidades para dibujar la planta. Para dibujar la planta, yo prácticamente tengo que hacer un plano que tenga como medidas 80 por 58, ¿cierto? A la larga, así saldría mi dibujo del plano de planta. Entonces voy con la línea principal y voy a tener 80, ¿no es cierto? Por 58, que es el fondo. 80 y finalmente voy a cerrar esta figura. Por eso digito la letra C. Listo. Ahora, si me fijo, yo tengo que nuevamente marcar el espacio donde está esa semicircunferencia, ¿no es cierto? Eso está desde el borde posterior, por así decirlo, 40 unidades hacia adelante. Entonces yo puedo venir a mi gráfico y decir que quiero copiar esta arista, ¿no es cierto? Desde su punto central, 40 unidades hacia abajo. ¿Está bien? Luego, veamos, esto estaba a 10 unidades, ¿no es cierto? A 10 unidades de este segmento, perdón, ahí, a 10 unidades de ese segmento me aparecía esa gradiente, ¿no es cierto? Pero esa solamente hasta las 40 que tengo más hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer eso de ahí? Nosotros vamos a coger y vamos a decir que tenemos vamos a hacerlo así. Vamos a copiar nuevamente esta desde el punto central, 10 unidades hacia abajo. ¿No es cierto? Estamos separados 10 unidades de este borde. Luego, esto va a venir por 20 unidades, luego va a entrarse 5, va a avanzar otras 40 y va a salir nuevamente los 5. Entonces, esto quedaría así. ¿No es cierto? Desde este punto de aquí, yo tendría así, 20 unidades, ¿verdad? Luego son 5 que ingresan. Luego son 40 y bajan 5, ¿no es cierto? Muy bien. Y esta parte central de aquí la vamos a recortar. Entonces yo elijo la herramienta recortar
y sin seleccionar nada vuelvo a dar un enter y me deja borrar cualquier elemento que yo considere necesario. Ahora, esta parte que veo aquí, ¿no es cierto? Esta parte que veo aquí es solamente, o estoy graficando solamente estos elementos de aquí. Esto es lo que yo tengo graficado. Esto que está apareciendo en la pantalla con rojo. Esto de acá, esto de acá y esto de acá. Pero esta línea, esta roja que estoy construyendo en este momento, no está paralela a estas de acá arriba. ¿Cómo puedo encontrar yo esa línea de ahí? No me dan las cotas para hallarla, ¿no es cierto? Yo simplemente sé que desde esta base salgo hasta donde se encuentra el plano inclinado, ¿no es cierto? Entonces, ahí podría hacer uso de herramientas trigonométricas para encontrar la distancia, o puedo hacer uso del AutoCAD con proyecciones de líneas para encontrar ese punto. ¿Cómo hacemos eso? Yo me he separado, ¿no es cierto? Exactamente, si es que les muestro la medida aquí, acá tenemos nuestras herramientas. Si es que yo mido la distancia de aquí hasta acá, me separé 50 unidades. Y si es que yo mido la distancia de acá hasta acá, también me he separado 50 unidades. Entonces, yo voy a coger una línea auxiliar, ¿no es cierto? Voy a coger una línea auxiliar o la capa de líneas auxiliares y aquí me voy a trazar una recta a 45 grados, ¿no es cierto? ¿Qué tan grande esta recta? No lo sé. A ver, le voy a poner al azar 160 a 45 unidades, ¿no es cierto? ¿Y para qué voy a hacer esto? Voy a bajar también con líneas auxiliares desde este punto una recta hacia abajo hasta que se encuentre con este inclinante de acá, ¿no es cierto? Y ahora voy a trazar otra línea auxiliar por todo esto hasta que se encuentre por acá. ¿Está bien? Entonces, las aristas que yo vería desde arriba de mi objeto serían las siguientes. Cambio de capa y bajo esto hasta que se encuentre con esta de acá, ¿no es cierto? La ventaja de AutoCAD que puedo hacer zoom hasta que se forme una perpendicular con esto, perfecto. Y esta le puedo también replicar acá hasta que se forme una perpendicular acá. Y finalmente unir estos tramos, ¿no es cierto? Entonces, esa gradiente, esa bajada que yo tenía ahí, viéndolo desde arriba, se vería así. Y bueno, al menos esta recta grande ya la voy a borrar para que no interrumpa con mi gráfico y esta de acá también. Entonces, lo que hicimos ahí es que ya que están dispuestas estas vistas de esta manera, y yo intencionalmente las he separado a una distancia específica, yo puedo proyectar ciertos puntos para no tener que estar haciendo elaboraciones matemáticas muy complejas y encontrar rápidamente la inclinación. Todos ustedes saben que esta parte de acá, ¿no es cierto? Toda esta parte que estoy rayando con rojo están en un plano inclinado, pero que vistas desde arriba se vería así. Bueno, ya está esa parte de ahí. Me falta ahora ejecutar lo referente a la semicircunferencia. Entonces vamos a ver desde arriba cómo se vería esto. Desde arriba, donde hay esa primera recta, yo tengo que trazar exactamente a 15 unidades, ¿no es cierto? Unas rectas hacia arriba, aquí y acá, para empezar a marcar los espacios por donde va la semicircunferencia, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer eso. Yo digo que
A ver, vamos con líneas. Vamos a hacer aquí a propósito solamente con herramientas de modificación. Entonces, ojo con lo que vamos a hacer. En la parte de modificación, voy a dar flechita para abajo y voy a buscar esta herramienta que dice partir en un punto. Doy un clic, selecciono toda esta y digo que se parta aquí, ¿no es cierto? En este punto de aquí. Y ahora le voy a copiar a este segmento, ¿no es cierto? Veamos. Esto mide 25, entonces sería, ya, voy a copiar este tramo que se formó aquí, le voy a seleccionar, voy a hacerlo múltiples veces, entonces le voy a copiar de aquí, 25 unidades para acá, ¿no es cierto? A ver, estoy mal, son 50 menos 80, 30, 15 unidades. A 15 unidades, la primera, a ver, ahí como que tuvimos un pequeño lapsus en el AutoCAD. Hagámoslo de nuevo. Vamos a copiar este elemento múltiples veces. Podemos hacerlo también desde el punto medio a 15 unidades. Y luego tendríamos 15 más 50, 65 unidades. Así, ¿no es cierto? Ya. Ustedes me van a decir, pero no es así, profe, no hay ningún problema. Ya vamos a ir acomodando todo. Ahora, veamos nuevamente desde arriba. Desde la parte posterior, nosotros a 10 unidades tenemos las graditas de 40, ¿no es cierto? Entonces, vamos a coger y vamos a decir que quiero copiar también todo esto múltiples veces. La primera a 10 unidades, ¿no es cierto? Y la otra, tengo 10 más 20 a ver, creo que estoy ahí verificando mal. No, está bien. Entonces sería 10, y ahí la siguiente sería a 30 unidades. Así. Muy bien. Y ahora, asimismo, doy un clic en la herramienta de recortar, sin seleccionar nada, doy otro enter y recorto todo lo que no me sirve. Entonces aquí, veamos, no me sirve ni esta de aquí, ni esta de acá, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ni esta, ni esta. Esta tampoco. Esta tampoco. Ni esta, ni esta. Entonces, más o menos se ve algo así. ¿Está bien? Por lo pronto debería verse algo así. Muy bien. Ya vamos a hacer el resto. Ahora, nuevamente voy a coger y voy a modificar toda esta línea. Vengo a modificar, selecciono partir en un punto, selecciono toda esta línea y digo que se interrumpa aquí. Y otra vez voy a modificar, partir en un punto, selecciono toda esta que me sobra y le digo que se parta aquí. ¿No es cierto? Ahí. Y ahora voy a copiar esto. Voy a copiar esta, solo esta de aquí, ya se queda seleccionada, solo esa partecita. Múltiples veces. La primera la tengo que copiar, me parece que es solamente 10. Y la otra, a ver, veamos si es verdad que es 10, no, es 64 entonces, es 8. Regresemos, esto está mal. Vamos nuevamente a copiar esta de aquí. Múltiples veces, desde este punto, la primera a 8, ¿no es cierto? Y la otra sería exactamente a 80 menos 8 sería 72, a 72 unidades.
Así. ¿Está bien? Y otra vez, con mi herramienta de recorte, selecciono, doy un enter y digo, a ver, no me sirve ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, viendo desde arriba, esto es lo que yo tendría. Ahora bien, me faltan estas aristas, ¿no es cierto? Voy a dibujarles las aristas que están faltando para que entiendan cuáles son. Me falta esta de aquí y la que yo vería también desde el otro lado, que más o menos intuyo estará por aquí. ¿Está bien? Vamos a ver cómo podemos hacer con esas. Asimismo, no están marcados por cotas, no sabría exactamente desde dónde tomarlas, pero sí puedo hacer uso de las mismas representaciones diédricas para obtener esos puntos. Esos puntos, si yo observo, son estos mismos puntos de acá, donde se cortan las líneas ocultas con la circunferencia. Por lo tanto, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a coger nuevamente con líneas auxiliares y voy a ubicarme en este punto, ¿no es cierto? En este punto de intersección y voy a bajar verticalmente hasta este punto de acá, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y lo mismo voy a hacer, incluso puedo coger y decir que quiero copiar ahora esta recta desde este extremo hasta este otro extremo, ¿no es cierto? Hasta aquí. Así. Y ahora simplemente cambio de capa y proyecto esta recta, ¿no es cierto? Se saldría hasta encontrarse con esta. Luego hago por el otro lado lo mismo. Hasta encontrarme con esta. Y ahora uno ambas, ¿no es cierto? Es uno así. Lo mismo al otro lado. Aquí me uno por acá hasta que se forme la perpendicular. Y lo mismo hago por acá hasta que se forme la perpendicular. Y ahora las uno. ¿No es cierto? Y ya quedaría mi vista de planta. ¿No es cierto? Eso es lo que yo estaría observando. Esos contornos son circulares. Eso estamos todos claros. Pero viéndole desde arriba no distinguiríamos que son circulares. Y finalmente, para yo también entender que toda esta sección visible marcada por estos puntos de aquí, ¿no es cierto? Toda esta sección que está aquí no es plana, sino es circular, yo necesito con una línea de eje trazar desde este punto medio hasta este punto medio y extender unas 5 unidades más. Entre 3 y 5 unidades más, esto solamente va a ser una indicación visual a quien esté interpretando nuestro documento, que ahí hay un tramo circular o cóncavo o cónico, como ustedes lo quieran llamar. Noten también que visto desde arriba, mi objeto no tiene aristas ocultas. No hay nada paralelo al plano de planta que no se vea. Por eso es que no hemos hecho uso de líneas ocultas ahí. Ahora bien, ahí está nuestro gráfico, pero de todas estas construcciones ya me quedaron varias líneas azulitas, ¿no es cierto? Como coger y estarlas borrando una por una, yo simplemente puedo venir a la parte de acá de las capas y pedir que se apague o que se desactive la capa de líneas auxiliares. Y listo, ya no están más ahí. Solo me han quedado las líneas visibles, las líneas no visibles y las líneas de eje. También
algo que vi que cometieron un error muchos de ustedes, voy nuevamente a aprender las líneas auxiliares, es que muchos de ustedes dejaron, por poner un ejemplo, esta línea y esta línea como parte del gráfico. Yo sé que esas líneas son muy útiles para lograr marcar una perfecta correspondencia entre vistas, pero no son parte del objeto. Por lo tanto, no deberían dejárselas ahí. Deberían quitárselas. ¿Está bien? Ya sea borrándolas o desactivando la capa. Así como está mi gráfico en este momento, así deberían venir hechos los gráficos de ustedes. Ahora bien, ¿qué más? Ya está terminado todo, ya he logrado conseguir las vistas. Por ahí podría decir, bueno, esto está elaborado en un tamaño 1:1, en una lámina A2, pero me ha quedado muy pequeñito en relación a toda la lámina. Quizás si es que le duplicara el tamaño, ¿no es cierto?, se vería más bonito, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacerlo directamente. Vamos a escoger, aquí tenemos nuestra herramienta de escala. Entonces, digito escala, me dice designe objetos. Yo quiero que todo lo que he graficado adquiera un nuevo tamaño. Selecciono absolutamente todo con un barrido. Doy enter. Me dice precise un punto base. Bueno, puede ser este de aquí. Y voy a decir que el factor de escala es, a ver, si es que va a ser de aumento, yo tengo que aumentar ese valor, ¿no es cierto? Mi factor de escala va a ser 2. Es decir, va a crecer el doble de lo que he graficado. Damos un enter y fíjense, ya está en un tamaño más idóneo. Pero se me ha ido saliendo de los límites de mi lámina. No hay ningún problema. Solamente tengo que reubicar. Vengo para acá, esta capa 0 que siempre se forma por defecto, que voy a apagar para que se quiten los bordes de mi lámina. Y voy a seleccionar o voy a desplazar todo. Entonces pongo desplazar, selecciono nuevamente todo con un barrido, doy un enter y podríamos llevar esto más o menos por aquí y centrarlo incluso un poquito, ¿no es cierto? Ahí, veamos si es que ahí me queda bien. Activo nuevamente la capa 0 y estoy todavía, bueno, no estoy chocándome acá abajo, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer ahí para que no quede tan pegado? A ver, nuevamente, desactivo la capa 0. Esto ya solamente son los toques finales, ¿no es cierto? Y voy a desplazar toda la vista de planta. Desde este punto me voy a acercar, pongámosle 30 unidades a mi vista de alzado, ¿no es cierto? 30 unidades. Y de paso, también voy a desplazar la vista de perfil desde este punto, 30 unidades también hacia mi vista de alzado. Así. Listo. Vuelvo a activar la capa 0 y ya está. En un excelente tamaño para el formato que estoy utilizando y muy bien centradita, con todo bien ubicado. Y un tamaño idóneo, ¿no es cierto? Si es que aquí hago una ampliación para ver todo ya enmarcado en la pantalla, me queda así. Entonces, no sé, estimados estudiantes, si es que hay alguna duda respecto a esto, si se entendió, algo no les quedó claro. ¿Qué nos puede decir Rosita? ¿Se entendió el gráfico que hemos elaborado el día de hoy? Ya. Sí, ingeniero, sí está claro. Muy bien. Por ahí, veamos. Mauro Zumba, ¿se ha entendido? Sí, ingeniero. Chévere. Entonces, verán muchachos, ¿cuál va a ser el plan de aquí? Les vamos a mandar, como les decía, un debercito para que elaboremos las representaciones diédricas de objetos y nos quede ya muy bien comprendido cómo hacer esto. Vamos a pedirles que hagan un gráfico
o sea, las vistas de un gráfico en sistema europeo, otro en sistema americano, para que ustedes también practiquen los dos sistemas, ¿correcto? De esa manera vamos a tener ya una mejor concepción de todo esto, y para el próximo día miércoles podríamos en nuestra conexión ver qué problemas y retos tuvieron elaborando estas representaciones para despejar cualquier duda que quede e ingresar automáticamente ya a nuestro siguiente tema, que serán las perspectivas. También vale la pena mencionar que de esta parte de representaciones diédricas tengo planificado hacer una evaluación de aquí a 15 días. Es decir, que nosotros el día miércoles 26 de enero estaríamos elaborando una pruebita, una primera prueba, hasta aquí, hasta las representaciones diédricas. Entonces, prácticamente en el deber que vamos a estar elaborando esta semana, ya vamos a estar de alguna manera estudiando el cómo hacerlo, ¿verdad? Y la siguiente semana resolveríamos cualquier duda y creo que quedaríamos en perfecto estado como para poder rendir una pruebita de esta parte de la materia. ¿Hay alguna duda o alguna recomendación, algo que quieran apostar respecto a esta planificación? Ingeniero, una consulta. Claro que sí, cuénteme. ¿La prueba va a ser 100% práctica o también va a entrar teoría? No, 100% práctica, David. Lo que haremos es, nos conectaremos acá el día miércoles 26 a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, y yo les proyectaré en la pantalla uno o algunos gráficos y a lo mejor les indicaré a qué estudiantes resolver la una o la otra y en qué sistema. Entonces ustedes simplemente, ya si es que en el AutoCAD pueden recrear estas representaciones diédricas, queda por sobreentendido que la parte teórica está también bien conceptualizada. Listo, gracias. Listo, entonces porfa ahí en sus agendas marquen el miércoles 26 como una fecha importante para que puedan organizarse y puedan asistir, por así decirlo, todos a la pruebita y nos preparemos. Nati, bien. Ahora, Nati. ¿qué vamos a hacer de deber? Bueno, justamente en este documento, si tienen ahí, si están visualizando en este momento estas figuritas. Sí, Sí se les puede ver, muy bien. Aquí tenemos sí, profe. un total de, hay muchas en realidad, tenemos hasta la figura 22. Yo creería, muchachos, que si queremos en verdad aprender bien esto, podríamos desde la 7 hasta la 22 escoger 2, ¿no es cierto? Por ahí, si es que quiero un poco pulirme o quitarme el polvo de este tiempo de vacaciones, escojo de estas 6 primeras, que son un poco más cuadráticas todas ellas, ¿no es cierto? Alguna, y de ahí sí me lanzo a hacer por ahí alguna de estas 4 finales o de estas 6 finales, que no es que son más difíciles, les seré muy honesto, no son excesivamente difíciles, sino sí son un poquito más elaboradas, tienen más cotas, más medidas, entonces, pero bueno, si yo me salgo un poquito de mi zona de confort y me lanzo a hacer cualquiera de estas, muy probablemente esté en excelente estado, por así decirlo, como para poder afrontar cualquier figurita que el profesor nos evalúe en la prueba. Lo que sí les voy a adelantar es que yo buscaré figuras que bajo ningún concepto superen la dificultad de estas que tenemos por acá. Cosa que ustedes tengan la certeza de que si sí pudieron hacer el deber, más que seguros que van a poder hacer la prueba. ¿Correcto? ¿Y cómo vamos a proceder? Yo voy a enviarles, apenas terminemos esta clase, el video de esta sesión y les voy a mandar un PDF con estos gráficos.
es decir, un archivo donde ustedes van a poder descargar estos gráficos para que puedan escoger los dos que ustedes desean trabajar. A lo largo de la semana, organícense un poco, trabajen estas dos figuritas y apenas terminen, me las envían a mi mail. Hay varias personas que son, la verdad, bastante ágiles en la elaboración de deberes. Normalmente ya para el día viernes de la mañana ya solemos estar recibiendo los primeros deberes. También entiendo que hay otros estudiantes que cumplen otro tipo de obligaciones y por ahí se les dificulta un poquito más.